Buenas tardes, profesor. Me tocó exponer sobre métodos algebraicos y geométricos para cinemática directa, notación de ejercicios de Navier-Hardenberg, ejercicios de problemas directos de diferentes configuraciones. La agenda. Aquí tenemos los puntos que vamos a estar exponiendo. Notación de Navier-Hardenberg. La notación de Navier-Hardenberg se utiliza para describir la relación entre los eslabones de un manipulador robótico. Cada eslabón representa mediante 4 parámetros. Tenemos θ, el ángulo de rotación alrededor del eje Z. Tenemos D, que sería la distancia a lo largo del eje Z, y A, que sería la longitud del eslabón, y por último tenemos el alfa, que sería el ángulo de torsión alrededor del eje X. Tenemos el método algebraico. El método algebraico utiliza matrices de transformación homogénea basadas en la notación de Navier-Hardenberg. Este enfoque es más sistemático, basado en la multiplicación de matrices de rotación y traslación, para así poder obtener la posición y orientación del extremo del robot. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del método algebraico. Aquí tenemos las articulaciones 1 y 2, y aquí tenemos sus parámetros. Tenemos matriz de eslabón E1 y la matriz de eslabón 2, que sería todo esto. Ejercicio de método algebraico, ¿no? Multiplicamos las matrices 1 y 2, así para poder obtener la matriz total, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Tenemos la posición final, ¿no? La posición del extremo del robot en el espacio XY. Está en la última columna de la matriz total. Aquí como podemos observar. Método geométrico. Este método se basa en la trigonometría para encontrar las posiciones de los puntos finales del brazo robótico. Los parámetros tenemos L1, que sería longitud del primer eslabón, L2, longitud del segundo eslabón, Q1, ángulo del primer eslabón, y Q2, ángulo del segundo eslabón. Ejercicio de método algebraico. Aquí tenemos los parámetros y el valor que estamos dando, ¿no? Tenemos posición en X, sería todo esto, y la posición en Y, que sería todo esto. El primer eslabón, posición del final del eslabón en 1 en X. Tenemos aquí, posición del final del eslabón 1 en Y. El segundo eslabón, posición final del eslabón 2 en X. Y posición del final del eslabón 2 en Y. Tener la posición final en la coordenada X, ¿no? Solo tendríamos que sumar el eslabón 1 en X más el eslabón 2 en X. Y tendríamos este resultado. Lo mismo haríamos para la coordenada Y, que sería la suma de la posición del final del eslabón 1 en Y más la posición final del eslabón 2 en Y, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Conclusiones. Bueno, en primero tenemos versatilidad en la cinemática directa. Tanto el método geométrico como el algebraico son herramientas muy poderosas para resolver la cinemática directa de robots. El método geométrico es más intuitivo y visual, mientras el algebraico es ideal para sistemas robots más complejos. Y segundo punto tenemos aplicación dependiente del problema, ¿no? El método geométrico es útil cuando se trata de robots con pocos grados o tiene movimiento en 2D, y el método algebraico, ¿no? Es para robots más complejos con varios movimientos, ¿no? Más o menos que tenga movimiento en 3D. Y tenemos como segundo punto, no, como tercer punto, la importancia de la precisión matemática. El enfoque algebraico, que está basada en matrices de transformación homogénea. Esto ofrece una mayor precisión y generalidad
para calcular la posición y orientación del robot en el espacio. Eso sería, profesor, todo. Muchas gracias por su atención.